Más vale bueno conocido. El simple gesto de escuchar nos vuelve más humanos. Nos vuelve más humanos. Nos ayuda a ponernos en otros lugares y desde allí, corridos medio metro de nuestros prejuicios, también podemos pensar lo que somos y hacemos. Cuando miro mi vida para atrás, Lo que somos y hacemos. me descubro viviendo en espiral. Entonces, mejor hablemos. Más vale bueno conocido. Seguimos charlando con Marcia Müller, dijiste recién. Sí. ¿Es así Müller? Sí, se pronuncia algo así. Es el molinero, el oficio del que cuidaba el molino de harina. Claro. En alemán, obviamente. Bueno, ella tiene en realidad unas cuantas ocupaciones, se nota que es una persona inquieta, todas vinculadas con la creatividad, pero en este caso particular te hemos convocado como música naturalmente, pero sobre todo como investigadora de la música. Y vos sabés, Marcia, que uno cuando participa sobre todo en campos que le es ajeno, como me es el campo de la investigación en música a mí, uno trata de remitir siempre las experiencias a las propias, ¿no? Y mientras te escuchaba en el bloque anterior decir que no se trataba solo de la recuperación de repertorios, de instrumentaciones, de armonías, etcétera, etcétera, yo me imaginaba cómo captar, cómo transmitir, cómo comunicar para las generaciones del presente y del futuro ese clima particular que se recrea, por ejemplo, en el Festival de Federal, ¿no? Y no estoy pensando estrictamente en el escenario principal. En la bailanta. Sino en las bailantas. Exacto. En los patios de tierra. Exacto. Sí. Y a ver, ahí entra un poco el cuore y entra la razón también. Porque yo siempre digo que yo primero fui y soy y seré apasionada de la música que hago y de la música que estudio. Y después viene la investigadora, que tiene que centrarse en el eje de que esas emociones no coarten la información que yo puedo lograr para las generaciones venideras o para generar un documento, ¿no? Siempre pienso y siento la responsabilidad moral que tengo, primero con mis mayores, porque bueno, después seguramente vamos a hablar de lo que es el tanguito montielero y demás, que es un poco el inicio de esto de buscar metodologías para poder documentar lo que hicieron mis mayores en mi familia, ¿no? Yo creo que hoy te decía en el bloque anterior, hay muchos recopiladores y muchas personas que juntan esta historia en relatos, en cosas, pero hay que procesarlas también, ¿sí? Hoy en día carecemos de ese proceso que es empezar a entender las estructuras de esas músicas, tratar de desarmarlas de alguna manera, no solo en la letra, sino no solo en la armonía, no solo en la melodía, todo junto en el contexto donde está plantado. Porque yo siempre doy el ejemplo. Yo no puedo tocar nunca como tocaba mi abuela. Mi abuela era una persona que vivía en el medio del campo, 100 años atrás. Nació en 1912, me parece, o 8 por ahí, al principio del siglo XX. Exacto. Una persona que quedó viuda muy joven con sus 5 hijos, no sabía leer ni escribir, no tenía luz en su casa, como te decía, araba a bueyes. Entonces, ¿cómo yo voy a poder tocar? ¿Cómo voy a poder tocar? Claro. Que nací en la ciudad, que tengo internet que me muestra la globalización del mundo y quiero escuchar una música china y lo puedo hacer en mi celular, y soy una mujer independiente que agarro mi auto y me voy sí. y me comunico con quien quiera y puedo hablar donde quiera, porque sé que lo puedo hacer, digamos. Y tampoco haces trabajo físico que indudablemente tiene su manifestación también en el modo del tocar. Bueno, ahí te digo que más o menos la llevo, ¿viste? Tengo mis huertas y mis cosas, pero nunca sería claro, la vida igual que ellos llevaban, ¿no? Pero digo, esto es un poco para entender que uno con la mirada de un investigador tiene que contextualizar
lo que está investigando. Si yo estoy investigando el tanguito montielero en sus ejemplos de antaño que podemos llegar a encontrar en el acordeón de alguien porque no había grabación, tengo que entender que esa persona araba, que sus manos eran rudas, que no era músico profesional, que un montón de cosas. Claro. Entonces, que la música cambió de función también. Exactamente, que ese entender es lo que tiene que hacer el investigador para interpretar y dar algún conocimiento que nunca es acabado, porque no tenemos la verdad absoluta. Entendamos que las personas, las ciencias sociales son eso, no es una verdad absoluta. Decía una antropóloga, duden de la verdad absoluta, por favor, porque eso es lo que nos lleva más allá en la verdad. Y en estos casos, ¿cómo se registra? ¿Se registra con te imagino, con un grabador, un micrófono? Porque está la parte de los sonidos por un lado, y después habrá entrevistas también, porque hay un montón de saberes que se transmiten de esa manera. Mira, esto de las técnicas y la metodología me ha llevado a tener que aprender un montón de cosas. Primero, de cómo son utilizar un medio digital para grabar, o un grabador de cinta. Yo recuperé muchas grabaciones, por ejemplo, de mi abuelo Octavio, que el papá de mi mamá, que tocaba la armónica. También, contexto de campo, sin luz, y lo grababan con un grabador que venía no sé qué marca, a pilas, que llevaba las 8 pilas grandes en cinta. Entonces ya tenés que aprender también a hacer ese proceso de pasar de cinta a digital, saber cómo ecualizar las cuestiones para sacar los ruidos y demás. Después lleva un proceso. Todo eso que yo lo procesé para escucharlo bien, para estar a gusto con el sonido y demás, lo tengo que desgrabar. Todo lo que dijo la persona tal cual me lo dijo, lo tengo que tener muy claro, si es posible en papel o bajado a una bitácora de esa entrevista. Porque no es lo mismo que yo diga con mis palabras lo que dijo la otra persona a que cite tal cual esa persona. Porque si otra persona de ese contexto escucha esas palabras, te significan otras cosas. Le van a venir seguramente un montón de imágenes que yo no las voy a generar. Por ejemplo, ¿no? A veces es la mirada de la etnografía, ¿no? Es decir, el respeto por lo que... En el convencimiento de que lo que uno está escuchando es único. Sí, igualmente sabemos y bueno, hay muchas personas que han hablado de esto, ¿no? En el momento que el investigador se mete en la escena, ya cambió la escena. Sí, lo sabemos. Sí. Pero bueno, hay Serías como una especie de observador participante también. Exacto. Y yo, más que nada, imagínate que yo donde voy con mi acordeón. Claro. Y voy a tocar lo que toco. Y les muestro lo que recopilé. El acordeón te abre puertas como investigadora. Por supuesto. Siempre cuento que cuando fui a dar unos talleres a Colonia Carlos Pellegrini en Iberá, los gurises de ahí no sabían tocar chamamé, tocaban cumbia, tenían acordeones en sus casas. Sus abuelos hablaban guaraní, pero ellos no. Y a mí me chocaba un poco ese panorama. Y yo, con cara de gringa y apellido alemán, llegué ahí con mi acordeón. Lo único que me salvó en ese momento fue el chamamé. El chamamé que yo tocaba en mi verdulera, ni siquiera en el acordeón grande, porque era una maquinaria muy, muy, muy rara para ellos. Pero el acordeón verdulera sí. Y entonces los abuelos me empezaron a escuchar, los niños me empezaron a escuchar, y ese fue un común denominador para la comunicación. Esas músicas habían quedado en algún pliegue de la sensibilidad de la gente. Seguramente. Hicimos muchos trabajos con respecto a las leyendas, a los mitos, que ellos obviamente me lo contaban porque ellos habían visto el lobizón y habían visto la luz mala, y empezaron a charlar con sus abuelos en ese contacto de saber más cómo era antes, y empezaron a involucrar palabras en guaraní. Ahora sé que hay un profe de guaraní dando clases en la colonia. Entonces esas cosas te llenan de satisfacción, ¿viste? Bien, bueno, vayamos al segundo tema, Marcia. Vayamos al segundo tema, me voy a acomodar. Sí. Porque tengo que agarrar la grandota acá. Podemos citar, Marcia, que el tema que escuchamos en el primer bloque es un recuerdo querido tuyo. Sí, es muy querido. Es esa primera grabación que hicimos con mi papá, que estaba sacando la cuenta, tiene... 30 años. Era la primera vez que grabábamos los dos. Y para los tradicionalistas que les encanta utilizar la palabra
original, pura, viste, todas esas palabras así que son tan duras Sí. para la investigación. Esa sería la Marcia más pura. Tal No cual. tenía nada de estudio, era la oreja mía y lo que me habían dado algunos en forma oral. Bueno, y este tema, ahora, el que sigue, que es la calandria nada más y nada menos, lo vas a resolver con la abrepuertas, le podemos llamar así. Sí, más o menos. Sí, este es el primer tema que empecé a esbozar en el acordeón. Cuando empecé a tocar el acordeón, obviamente dejé de tocar la guitarra, que fue mi primer instrumento. Se me dificultó bastante para cantar. Tuve un tiempo largo sin poder cantar con el instrumento. El estudio del canto lírico me dio las técnicas, justamente, para poder hacerle frente al sonido del instrumento y poder hacer las dos cosas. Mirá vos. Por eso quise traer hoy la calandria, porque es un tema cantado, que me encanta la letra, y es el primer tema que toqué en el acordeón. Llorar, sufrir, cantar con lágrimas del alma, volar, caer, penar por la selva que mata, sentir su voz cuando la muerte se ha llevado un tiempo azul de alas que no volverán. Por el camino vuelve a mí un tierno canto de cristal, un espejismo, un frenesí, un regresar del más allá. Con la sombra va muriendo el día y es noche eterna mi corazón. Rumbo del sol por el viento fugaz, recuerdos se encienden en tu piel, montañas. Solo plumas vuelan por mi alma en el desierto de mi soledad. Soy la calandria que solloza por la herida. Soy el dolor del monte preso en la agonía. Soy el clamor del río por el horizonte. Soy la pasión que vuelve en cada amanecer. Por el camino vuelve a mí un tierno canto de cristal, un espejismo, un frenesí, un regresar del más allá. Con la sombra va muriendo el día y es noche eterna en mi corazón. Rumbo del sol por el viento fugaz, un recuerdo se enciende en tu piel, montañas. Solo plumas vuelan por mi alma en el desierto de mi soledad. Más vale bueno conocido. Un programa de divulgación.